Pocas palabras para describir el honor que siento al estar aquí. Sin importar cómo, sentiría el mismo honor, incluso si me tocara trabajar en el aseo aquí. Y especialmente es un deleite poder enseñar a cómo predicar y ahora poder servir como decano. Es ciertamente una bendición tremenda. Amo servir junto a esta facultad y al doctor Moller, pudiendo servir a ustedes, los estudiantes. Así que muchas gracias por este aliento que me brindan y especialmente a los miembros de la iglesia Background que se encuentran aquí. Ustedes son de mucha bendición. Cuando les dije a ellos, mi iglesia, que iba a ser el decano, quizás anticipé que la noticia iba a ser recibida con un suspiro de esos que dicen, ay, otra cosa que va a ser Herschel, pero en cambio me dieron un gran aplauso y me han dado mucho aliento y me preguntan y me dicen, ¿cómo estás? Estamos tan contentos de que estés en esta posición. Yo no podría hacer lo que hago sin la familia hermosa de mi iglesia a la que sirvo y por supuesto sin tener al lado a mi preciosa esposa Tania, quien totalmente es una compañera de equipo en todas las maneras y aspectos de mi vida. Así que muchas gracias al Dr. Moller por este gran honor, Dr. Stinson, a todos mis colegas decanos, y sí que es un honor poder servir junto a ustedes. Me gustaría que me acompañaran a 2 Corintios. Voy a leer un pasaje para luego intentar poner ese pasaje en el contexto de este libro, increíble libro, que yo diría es una de mis epístolas favoritas de Pablo. Y estoy diciendo esto porque estoy predicando de ella ahora mismo. Entonces, acompáñame a leer 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes, porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracia abunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vida y vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eternas. Cualquier lista de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, top 50, cualquier lista va a tener a Rick Barry en algún lugar. Rick Barry es el único jugador capaz de liderar la lista de los anotadores en una temporada de baloncesto de categoría colegial, la NBA, y para los más veteranos, la ABA. Él lo pudo hacer en las 3 competiciones. Quizás se le conoce mejor por su estilo muy anormal, pero efectivo para tirar los lanzamientos libres. Tiraba la bola en forma de cucharita. Y bueno, esa manera de tirar se le conoce mejor como tiro de abuelita. Y esa es la razón por la cual otros jugadores no lo hacen. Se preocupan por su imagen. Y bueno, eso molesta a Rick Barry, que ya tiene 74 años, y que todavía ve baloncesto. Todos sus hijos han jugado en la NBA y en las categorías colegiales,
y le molesta mucho el hecho que los jugadores pueden ser más efectivos. Es un hecho que científicamente tienes un porcentaje de acertar desde el punto de lanzar la falta libre si tiras en forma de cucharita. Muy pocas cosas pueden afectar la bola. Rick Barry, entonces, de hecho, convenció a Will Chamberlain para que tirara de esa forma en una temporada. Y en la temporada en donde Will Chamberlain jugó su mejor juego de toda su vida, Chamberlain encestó 100 puntos y durante ese juego acertó 28 de 32 lanzamientos libres, los cuales tiró a cucharita. Pero le ridiculizaron tanto por tirar lanzamientos como una abuelita que desistió y regresó a tirar con su programa, con su técnica fea y bajo porcentaje de acierto en tirar los lanzamientos. Malcolm Gladwell es un programa digital, la historia de repaso. Entrevistó a Rick Barry y le preguntó a Barry sobre la manera en que los chicos tiran los lanzamientos libres de hoy en día. Rick Barry dice, estás mirando un juego, ¿no? ¿Cierto? El jugador tira el lanzamiento y no acierta y todos se acercan y le chocan las manos. ¿Y de dónde vino esa costumbre? Me gustaría conocer al tipo que comenzó esto. ¿Quién fue el genio que dijo, eso es una gran idea, vamos y le chocamos las manos al tirador que debería estar concentrándose para tirar sus lanzamientos en vez de pensar en chocar las manos de sus compañeros? Si no acierta, lo que deberían hacer es pegarle una palmada en la cabeza por no haber acertado. Pegarle una palmada, no chocándole la mano diciendo, está bien, porque no está bien. Nos acabas de hacer perder un punto. Es que me pone loco cuando veo cosas como esta y nadie lo mencione. Eso es algo que alguien lo trajo y otro lo copió y ahora todos lo hacen y es estúpido. Yo tengo un problema con esto. Y pues sí, Rick Barry es un viejito cascarrabias malgeniado quien resulta haber sido el mejor tirador de lanzamientos libres que haya vivido. Y cuando yo leo a 2 Corintios, yo siento un ambiente similar en las palabras de Pablo. Él simplemente no puede creer lo que ha escuchado y no puede creer lo que ha visto. Él fue quien plantó la iglesia en Corinto y ellos han sido ese hijo que les ha dado problemas. 2 Corintios, así como la tenemos, es al menos la 4ª carta que les ha escrito y cada carta ha tenido palabras fuertes. Hay una carta que envió entre 1 y 2 Corintios a la que Pablo se refiere a la carta más severa. Habiendo leído 2 Corintios, ¿cuánto me gustaría tener entre mis manos a esa carta severa? Porque sinceramente, ¿qué más severa puede ser? Pareciera como si Pablo quiere que ellos sepan que, pues sí, han cuestionado su autoridad, han cuestionado sus habilidades. Personajes con retórica suave les han cautivado. Personajes de lujo con hojas de vida brillantes y oratorias ostentosas y que son más agradables a la vista que Pablo y quizás tendrían más carisma. Y ciertamente Pablo es un viejito enojado y malgeniado. Pero Pablo quiere hacerles saber a ellos que él no es meramente un malgeniado, que hay algo que está en riesgo y no es su reputación, sino que lo que está amenazado aquí es el evangelio. Porque están escuchando a hombres que están predicando algo como que se acerca como al evangelio, pero aquello que como que se acerque al evangelio no es el evangelio. Y allí está la amenaza o el riesgo. Así que él escribe esa carta 2 Corintios, creo yo que es la carta de Pablo con más estilo y simplemente es devastadora en cuanto a su impacto. Saben, siempre me dejan sorprendido estos supuestos eruditos que cuestionan la unidad de 2 Corintios, diciendo, pues, comienza con esta prosa muy elegante. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de toda misericordia y consuelo, que nos consuela en todas nuestras aflicciones, para que nosotros podamos consolar a todos aquellos que están en cualquier aflicción. Y luego, entre más escribe, empieza a tomar este tonito de regaño y corrección. Y entre más lejos avanzas en la carta, más duro se vuelve el tono y más directo se vuelve el regaño. Y cuando llegas a los capítulos 8 y 9 y de repente dice, oh, y no se les olvide recoger la ofrenda.
Y cuando llegas al capítulo 10 vuelve a comenzar el regaño. Y está más enfadado que nunca. Su pluma derrama el sarcasmo, ira, la frustración en todos sus comentarios. Entonces hay quienes han dicho que esto no es una carta, sino piezas de cartas que han sido unidas en una. Pero los eruditos liberales que dicen eso obviamente jamás han sido padres de adolescentes. Porque cuando mis chicos eran adolescentes, cada conversación en nuestra casa era así. Hacían algo que me molestaba y yo decía, pero ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo lo puedes decir? Yo entendía que no podía comenzar la conversación de esa manera, así que trataba de empezar con un buen tono para luego llegar al punto que quería decir, pero sus respuestas me hacían subirle más al volumen y con más tensión en la conversación y más tensión y luego me daba cuenta, no puedo hacer eso, me toca bajarle. Cambiaba el tema, pero luego me acordaba de lo que habían hecho y me molestaba y de nuevo el regaño. Exactamente así sucede en 2 Corintios. Comienza con la promesa elegante del consuelo, pero de repente cambia hacia la aflicción y tristeza. Y la sentencia de muerte del capítulo 1. Vemos a Pablo entonces explicar sus puntos en parejas. Son o comparaciones o contrastes, paradojas, afirmaciones y negaciones. No dependemos de nosotros, sino en Dios, no por sabiduría terrenal, sino por la gracia de Dios. No, nuestra palabra no fue sí o no, pero en Él siempre sí. No que nos enseñoremos de su fe, pero trabajamos con ustedes para su gozo. Una puerta se me abrió, pero mi espíritu no estaba en reposo. Somos el aroma de Cristo entre aquellos que se salvan y entre aquellos que perecen, una fragancia de muerte hacia la muerte y una fragancia de vida hacia la vida. No es una carta que fue escrita con tinta, sino con el espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en las tablas de los corazones humanos, en todos esos 3 capítulos. Y luego él se remite a una comparación extendida de la gloria del viejo pacto con la gloria del nuevo. Y a medida que trabaja esta comparación, se entiende que hubo una gloria en el viejo pacto, pero una que se disipa. No se llega a acercar a la gloria que tenemos en Cristo. Y habla sobre el velo que aún permanece sobre sus corazones. Les está diciendo que esa debilidad que ustedes creen que ven en mí, aquella cosa que te hace ignorarme y detestarme a mí y mi mensaje, eso está allí por el diseño de Dios. Eso está allí por un propósito, que proclamemos el Evangelio con ese notorio contraste que nos distingue del mundo. Están escuchando a aquellos que son grandes bajo los estándares del mundo, pero ese no es el mensaje de Cristo. Nuestros métodos no están escondidos, sino abiertos. No adoramos al Dios de ese siglo, sino al Dios de los siglos. El Dios de este mundo ciega las mentes de aquellos que están perdidos, pero el Espíritu de Dios revela la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. El mensaje no es de nosotros mismos, sino que Cristo Jesús, nuestro Señor, y nuestros resultados no son causados por este nuevo método, sino por causa de una nueva creación. En las vísperas de la guerra de Irak, en el 2003, el ejército de los Estados Unidos se estaban preparando e iniciaron un par de simulacros de guerra y lo llamaron el Millennium Challenge 2002, el cual se reunió para un esfuerzo conjunto de todas las ramas de las fuerzas militares estadounidenses para prepararse para la guerra y se autodenominaron el equipo azul. Pero necesitaban a alguien que liderara el equipo rojo, alguien que en esencia tomara el papel de Saddam Hussein y sus fuerzas en estos simulacros. Y fue así que decidieron llamar a un general ya retirado de la Marina que se llamaba Paul Van Riper y le dieron la tarea de liderar el equipo rojo y le dieron casi las mismas municiones, ejércitos y terrenos que Saddam Hussein y sus fuerzas tenían. Y cuando los fuegos comenzaron, lo primero que hizo el equipo azul fue quitarles sus alcances
eléctricos y por ende las capacidades para comunicarse, su electricidad. Y pidieron que se rindieran completamente y esperaron para una respuesta. Y la esperaron 2 días. No recibieron ninguna señal, no sabían cómo se estaban comunicando, estaban a la espera, ciertamente algo sucedería. Y de repente, cuando Van Riper dio la orden, lanzó todos sus misiles de inteligencia a los barcos del equipo azul que básicamente estaban en el Golfo Pérsico. Y cuando culminó el ataque, el equivalente a 20,000 soldados estadounidenses murieron. Y llamaron a Van Riper y le dijeron, no sabemos cómo lo hiciste. Hiciste trampa. Y Van Riper dijo, ¿cómo que hice trampa? No haces trampa en la guerra. Tú ganas la guerra. Pero no escuchamos ninguna señal, dijeron. ¿Cómo supiste en dónde estaban nuestros barcos? Pues utilizó embarcaciones civiles en vez de militares que vieron a los barcos y regresaron con las coordenadas a la orilla, donde estaban unas motos quienes llevaron esas coordenadas a las torres de control y en vez de usar contacto por radio entre las torres y las aeronaves, utilizaron luces para darse códigos y simultáneamente lanzaron todos sus misiles y fue una derrota devastadora. Entonces, el equipo azul dijo, queremos intentar una vez más. Y Van Riper dijo, no, y se renunció con rabia. Esto fue terrorífico, porque aquí estamos preparándonos para la guerra. Y si eso llegase a suceder en la vida real, sería devastador. He visto las entrevistas con Van Riper y es fascinante porque dice que ellos creían que tenían la ventaja porque tenían tanto avance en la tecnología que pensaron que podían ganar fácil. Y allí es donde cometieron el error. Dijo, confiaron mucho en la tecnología. Creían que la tecnología cambia la naturaleza fundamental de la guerra. Escuchen esto. En realidad, la naturaleza fundamental de la guerra no ha cambiado, no cambiará y de hecho no puede cambiar. Así que si entiendes la naturaleza fundamental de la guerra, te darás cuenta que nada va a cambiar. Lo que sí está cambiando, y de hecho lo que siempre está cambiando, es el carácter y la forma de hacer la guerra. Y la tecnología es lo que influencia ese carácter y forma. Tenemos que entender esto y tener cuidado porque eso no es lo que debe guiarnos. Justo hace una semana, vi un artículo publicado en la BBC que se titulaba, ¿Cómo los teléfonos inteligentes y las redes sociales están cambiando el cristianismo? Y eso es lo que solemos pensar. Pensamos que a medida que la tecnología cambia, el cristianismo cambia. Que los teléfonos inteligentes, las redes sociales, las luces de ambiente, nuestros servicios, incluso hasta las máquinas de humo, si solamente pudiéramos tener eso, si solamente pudiéramos comprarnos un proyector, si solamente pudiéramos tener el mejor equipo de oración, cuantificamos lo que necesitamos para poder predicar el Evangelio, pero la realidad es que se trata de un tesoro divino en un vaso de barro. Eso es el Evangelio. Pablo les está diciendo que discipulamos a otros con estas promesas paradójicas que muestran nuestra debilidad y su fortaleza. El discipulado es una vida de paradojas. Primero que todo, por causa de lo que tenemos, a pesar de lo que somos. Somos un tesoro extraordinario, Pablo dice, en una vasija de barro. Cuando Tania y yo nos acabamos de casar, recuerdo ir por primera vez a Nueva York y íbamos a ir al Museo Metropolitano y tenía una lista de cosas que quería ver en el Museo Metropolitano. Una de esas cosas era la pintura de Jacques-Louis David, La muerte de Sócrates. Y pues yo era un estudioso de lo clásico, me había entrenado en esto, en la cultura griega clásica. No le puedo decir cuántos libros tenía que tenían esa imagen de la muerte de Sócrates en las coberturas. Sócrates sosteniendo el veneno y Platón y Critón y los demás discípulos luciendo consternados y llorando. Y Sócrates tiene esta cara rara. Y pues yo quería ver esto en persona. Y fue así que llegamos al Museo Metropolitano y encontré un docente allí y le pregunté en dónde estaba la pintura y me dijo que me iba a llevar. Y fue así que fuimos los tres, Tania, él y yo, y me sorprendí al verlo qué grande era.
Era más o menos de 4 por 6 pies de grande. La tenían en un lugar muy visible y nos quedamos viéndola allí. Y al verla tan de cerca podía notar que puedes ver los mismos pincelazos con los óleos. Y poder estar tan cerca de la obra de David, habiéndola visto tantas veces, fue muy emocionante. Pero luego noté que el marco era muy delgado y lucía muy discreto. Y pues expresé eso en voz alta. No a nadie directamente, pero Tania y el docente que estaban a mi lado me escucharon. El marco no es que sea la gran cosa, dije. Y Tania me miró y me dijo, Es porque quieren que mires la pintura y no el marco. ¿Eso tiene sentido? No somos la gran cosa. Somos de lo más significante de este mundo. Pero Dios nos ha escogido y ha puesto dentro de nosotros el tesoro divino del Evangelio de Jesucristo. Miras el Antiguo Testamento y la forma en cómo Dios habitó en medio de su pueblo en una carpa. Dentro no había ninguna estatua, ninguna imagen, solamente la presencia de Dios. Cuando Jesús vino en la carne, Él no tenía forma o majestuosidad en la que pudiéramos admirar y no había belleza que pudiéramos desear en Él, pero cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, contemplamos su gloria, la gloria que solo el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, tiene. Eso es lo que tenemos a pesar de lo que somos. Es cómo sobrevivimos a pesar de lo que sufrimos. Note que Pablo en esta lista de cosas pone una promesa de triunfo. No seré derribado, no me quedaré sin esperanza, no se me abandonará, no seré destruido. ¿No son esas promesas hermosas? Pero no puedes mirar solo la mitad. Con la promesa del triunfo también viene la expectativa, incluso la promesa de la aflicción. Seré afligido, tendré pérdidas, seré perseguido, seré golpeado. La vida del seguidor de Jesús contiene ambas promesas. Y luego habla de cómo vivimos a pesar de cómo es que estamos muriendo. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte. Nadie te va a invitar al canal Enlace para que hables de esto. Esto no concuerda con la narrativa de que si eres un seguidor fiel de Dios, que Él te va a bendecir, te concederá los deseos de tu corazón, lo cual muchos piensan que es una casa lujosa, quizás una casa con vacaciones, todos tus hijos van a estar bien, te van a amar y van a resultar viviendo el sueño americano. Esto no es lo que leemos aquí. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. El discipulado es una vida de muerte pública. El discipulado es una vida apuntando a otros al Jesús vivo, aun cuando nos ven morir. Y eso, de hecho, es lo que el discipulado significa, es invitar a otros a vernos morir. Nuestro ser exterior se está deteriorando, pero la obra del Espíritu es que el ser interior se renueve cada día. Cuando era un bebé, de hecho, cuando nací, mis papás esperaron a que naciera para mudarse al Brasil, en donde mi padre quiso dar su vida de misionero en el campo misionero. Y fue así como en 1960 nos mudamos al Brasil. Y mi padre laboró allí, plantó una iglesia allí. Dios lo usó en muchas maneras, pero solo un año después había desarrollado tan severos problemas gastrointestinales que no podía funcionar. Tenía en su mente que padecía un cáncer estomacal. Allí en el Amazonas no había buen cuidado médico para darnos un diagnóstico claro. Y entonces vino un día y le dijo a mi madre que nos regresaríamos a los Estados Unidos. Y mi madre lo había dejado todo. Ella era una mujer de convicción.
perseverante y su respuesta ante esto fue, bueno, te voy a extrañar. Pero al siguiente día, él volvió a casa y le dijo que había vendido los muebles para darse cuenta que ciertamente le iba a tocar regresar a casa con él. Regresó y fue a la clínica Mayo y no le encontraron cáncer, pero tampoco sabían qué padecía. No sé si hoy eso se llamaría la enfermedad de Crohn. No sé qué padecía, pero sí supe que tuvo problemas que le plagaron por el resto de su vida. En ocasiones posteriores, si me encontraba con él en un vehículo, me decía, si te digo que te detengas, no te estoy diciendo que busques un lugar para parar, sino que pares. Un amigo una vez nos dijo que mi padre era la única persona que él conocía capaz de treparse una reja y quitarse su abrigo deportivo al mismo tiempo. Y tuve que ver a mi padre parar de predicar en medio del sermón para ir al baño. Eso es humillante. Eso te da humildad. Y aún así, prediqué en una iglesia de Manaus hace 6 meses que mi padre ayudó a plantar y la asistencia del domingo en la mañana fue de 10,000. Y no sé exactamente cuándo, si cuando el doctor Schreiner o el doctor Nettles estaban conmigo y estábamos en Manaus dando clase y al lado mío se encontraba un evangelista sin vista. En su tarjeta de identificación decía Sebastián Oliveira y yo tenía fotografías de mi padre bautizando a Sebastián Oliveira en el interior hace muchos años, muchos años. Y hoy en día Sebastián Oliveira ha dedicado una vida entera al evangelismo y de predicar en todo el Brasil. Y Dios le ha usado mucho. Mi padre tenía una vida de quebranto en medio de todo esto. ¿Qué dijo Jesús sobre esto? De cierto os digo, a menos que una semilla de trigo caiga en el suelo y muera, quedará sola. Tú puedes aislar tu vida del ministerio, puedes diseñar una vida tan cuidadosamente para que todo case de cierta manera y puedes obtener la alabanza del mundo. Pero si no mueres a ti mismo, te quedarás solo. Deja que te vean morir a la autojustificación y a la autosuficiencia y al autodesarrollo para que puedan vivir para Cristo y para su santidad. El Evangelio es un llamado a venir y morir para que otros puedan vivir. Hoy me acompañan personas que conocían a Kathy Underwood, una mujer de nuestra iglesia que sufrió de cáncer de seno. Y muchas veces ella lo venció. Estuvo en los tratamientos, la operaron, estuvo libre del cáncer 5 años, 6 años, muchos años. Se mandó a hacer la revisión anual y le dijeron, todo está bien. Pero un año, su hija adulta la llevó a una cita y el doctor le hizo unos exámenes y luego le pidió que regresara a su oficina y le dijo, señorita Underwood, no sé cómo decirle esto, pero no solo su cáncer ha regresado, sino que está esparcido en todo su cuerpo y tiene metástasis hepática. Es probable que tenga menos de 2 semanas de vida. Se quedó sentada en silencio y su hija se le quedó viendo y le dijo, mamá, ¿escuchaste lo que dijo el doctor? Y le respondió, sí, cariño, lo escuché. Y dijo, ¿y no te da coraje? ¿No te enfada esto? Y respondió, no, cariño, no tengo coraje. Y miró a su hija y le dijo, mírame hacer esto. Con la gracia de Dios, mírame hacer esto. Y en los siguientes 10 días la vimos. Y tuvo una vida llena de alabanza y saturada de evangelio. Y a medida que la gente la visitaba en su cama, no hacía sino hablar de la gloria de Cristo y alabar al Señor. Y su nieto y yo predicamos en su funeral y muchas veces desde ese entonces, cuando siento que llevo en mi cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que así la vida de Jesús sea manifestada, le he dicho al Señor, Señor, mírame hacer esto. Con tu gracia, mírame a hacer esto. ¿Podrías postrar tu rostro conmigo? Padre, creemos y por ello hablamos. Y a medida
que hablamos de las verdades del Evangelio, a medida que vivimos la gloria del Evangelio en nuestras vidas, a medida que morimos a nosotros mismos y llevamos en nuestros cuerpos la muerte de Jesús, nuestras oraciones es que la vida de Jesús se manifieste de manera que no estemos simplemente quejándonos y señalando a las personas porque nos faltan al respeto o porque nos agravian, sino que hagamos nuestras vidas acerca del Evangelio, que Cristo sea todo en todos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.